Este es el infovideo de la práctica número 3, la ecuación de Bernoulli y la de continuidad. Bernoulli. El principio de Bernoulli establece que cuanto más rápido se mueve un fluido o un gas alrededor de un objeto, menor es la presión que ejerce sobre él. ¿Qué es la ecuación? Esta es esencialmente una manera matemática de expresar el principio. De forma más general, tomando en cuenta cambios de energía potencial debido a la gravedad, la ecuación de Bernoulli relaciona la presión, la velocidad y la altura de dos puntos cualesquiera, en un fluido con flujo laminar constante de densidad. Usualmente describimos la ecuación de Bernoulli de la siguiente manera. Presión más un medio de la densidad de la velocidad al cuadrado en el primer punto, más densidad sobre la gravedad, la altura en el primer punto, y esto se mantiene constante. Ecuación de la continuidad. La ecuación de la continuidad es la relación que existe entre el área y la velocidad que tiene un fluido en el lugar determinado y que nos dice que el caudal de un fluido es constante a lo largo del circuito hidráulico. La ecuación de la continuidad es una ecuación que nos explica que la cantidad del flujo que entra por medio de un tubo y que por general se mide en litros segundo es la misma cantidad que sale del mismo tubo, sin importar si el tubo tiene más o menos radio a lo largo del mismo. Esto es que dice que entran 20, salen 20. El primer ejercicio. Se conecta un manómetro de vidrio con aceite con flujo de trabajo a un conducto de aire, como se muestra en la figura. El aceite fluirá en el manómetro como se mueve en la figura, a como se ve en B. Explícalo cuál sería la respuesta si se invirtiera la dirección del flujo. Como en la figura A, según la ecuación de la continuidad, al reducirse el área del tubo de la sección ancha a la estrecha, la velocidad del aire aumenta. Según el principio de Bernoulli, a mayor velocidad, mayor presión. Ejercicio 2. Se va a medir la velocidad de un fluido que fluye en un tubo mediante dos manómetros diferentes de mercurio, del tipo de Pitot. Como se muestra en la figura P538C, esperaría el lector de los manómetros predecir la misma velocidad para el agua que fluye. Si no es así, ¿cuál sería el más exacto? Explícalo con una respuesta si fluiría el aire en lugar del agua que el tubo. No marcarían lo mismo. La presión de la velocidad depende de qué tan fielmente se mida la presión estática. El manómetro 2 es más exacto porque mide la presión estática directamente en la corriente del fluido. Esto elimina errores causados por la capa límite o la rugosidad del tubo. El aire, si el tubo fuera aire, si el fluido fuera aire, la diferencia de presión sería tan pequeña que el mercurio apenas se movería. Para aire se preferiría un manómetro con un fluido menos denso para obtener una lectura legible. Ejercicio 3. Se usa una sonda de Pintot y de presión estática de tubo de Brain. Para medir la velocidad de un avión que vuela a 3.000 metros de altura. Si la lectura de la presión diferencial es de 3 kilopascales, determine su velocidad. De datos tenemos que 3 kilopascales o que es igual a 3.000 pascales, la altura que es de 3.000 metros y la densidad del aire que es de 0,909 kilogramos sobre metros cúbicos. Aplicando la ecuación de Bernoulli, despejando lo que es la velocidad, tenemos lo que es la siguiente fórmula. De aquí despejamos igualmente todo lo que es la velocidad y nos da lo que es una velocidad de 81,24 metros sobre segundo. En el siguiente ejercicio, mientras se circula por un camino en mal estado, el fondo de un automóvil choca contra una roca filosa y esto causa un agujero pequeño en el tanque de gasolina. Si la altura de la gasolina que está en el tanque es de 30 centímetros, determine la velocidad inicial de la gasolina en el agujero y explique cómo cambiará la velocidad con el tiempo y cómo se afectará el flujo si el tapón del tanque está cerrado a una fuerza. Tenemos lo que es la altura, que es de 30 centímetros, o lo que es igual a 0,3 metros, la gravedad, que es de 9,81, y aplicamos lo que es el teorema de Torricelli, que nos dice que la velocidad es igual a la raíz cuadrada de 2 gravedad por altura. Aplicando esta fórmula nos da que la velocidad es de 2,43 metros sobre segundos. En el siguiente ejercicio tenemos que un tanque presurizado de agua tiene un orificio de 10 centímetros de diámetro en el fondo donde el agua se descarga hacia la atmósfera. El nivel del agua está
3 metros arriba de la salida. La presión del aire en el tanque arriba del nivel de agua es de 300 kilopascales, presión absoluta, en tanto que la presión atmosférica es de 100 kilopascales. Desprecie los efectos de la fricción y determine la razón inicial de descarga de agua del tanque. Como datos tenemos que la presión uno es igual a 300 kilopascales o lo que es igual a 300.000 pascales. La presión 2 es igual a 100 kilopascales o lo que es igual a 100.000 pascales. La altura que es de 3 metros, el diámetro que es de 10 centímetros o lo que es igual a 0,1 y la densidad que es de 1.000 kilogramos sobre metro cúbico. Aplicando igual la ecuación de Bernoulli, despejamos lo que es la velocidad obteniendo la siguiente fórmula. Restamos lo que es presión uno menos presión 2 sobre densidad y eso le sumamos lo que es la altura por la gravedad. También nos da lo que es la velocidad que es igual a 21,42 metros sobre segundos. Sacamos lo que es el área del diámetro de lo que es la figura y nos da que es de 0,007854 metros cuadrados. Y nos da el caudal. El caudal es de 0,168 metros cúbicos sobre segundo. Por último, tenemos el último ejercicio que nos dice que se tiene agua que fluye por un tubo horizontal a razón de 1 galón sobre segundo. El tubo consta de dos secciones con diámetros de 4 in y 2 in, con una sección reductora suave. Se mide la diferencia de presión entre las dos secciones del tubo mediante un manómetro de mercurio. Desprecie los efectos de la fricción y determine la altura diferencial del mercurio entre las dos secciones del tubo. Como dato tenemos que el primer diámetro es de 4 in y el segundo dato es de 2 in. Tenemos lo que es el caudal, que es de 1 galón sobre segundo, o lo que es igual a 0,1337 pies cúbicos sobre segundos. Aplicamos lo que es primero, sacamos lo que son las áreas, nos da una área de 0,0872 pies cuadrados. La siguiente área nos da que es de 0,0218 pies cuadrados. Aquí utilizamos igual lo que es para sacar la velocidad de lo que es la ecuación de la continuidad. Tenemos lo que es la velocidad uno que es igual a 1,533 pies sobre segundo. La velocidad 2 que es 6,133 pies sobre segundos. Y aplicamos lo que es la ecuación de Bernoulli y la relación con el manómetro, que nos da la siguiente fórmula. Utilizando lo que es la gravedad específica del mercurio, que es de 13,6, despejamos lo que es la altura, nos da una altura de 0,433 pies transformados, nos da lo que es una altura de 0,52 in. Como conclusiones, tenemos que se conforma que en un flujo incomprensible el aumento de la velocidad del fluido debido a una reducción del área provoca una caída proporcional en su presión estática. Esto es lo que permite que instrumentos como el medidor de Venturi o el tubo de Print y como recomendación, tenemos que en instalaciones industriales se recomienda mantener paredes internas en las tuberías libres o de incrustaciones. La rugosidad no solo aumenta las pérdidas por fricción, sino que altera las lecturas de presión estática tomadas desde la pared. La ecuación de Bernoulli explica la relación entre presión, velocidad y altura de un fluido en movimiento. Es válido para fluidos ideales, permite entender por qué a mayor velocidad hay solo cuando se cumplen las condiciones. No aplicar directamente en sistemas de fricción, turbulencia o pérdidas de energía. También si es que está al mismo nivel, o sea, a la misma Z, se cancela. Y eso sería todo. Gracias por su atención.